Bueno, continuando con lo que estábamos hablando, hay alguien que tiene un sonido de fondo y no sé qué es. Continuando con lo que estábamos hablando, lo que venía diciendo, termino de explicar lo de las ondas y respondo la pregunta que hizo, ¿quién fue Sheila, no? Sí. Bien. Sí, no hay drama. Bueno, entonces lo de las ondas de radio básicamente son las de Wi-Fi, las que usamos a nivel del piso, digamos, y a corta distancia. Para transmitir a distancias más grandes, como por ejemplo, si ustedes tienen una antena en su casa y tienen que internet por antena en lugar de tenerlo ¿se acuerdan los que vimos los métodos de conexión a internet? Cable módem, ADSL, en lugar de eso tienen una conexión por antena, una conexión inalámbrica, ya no va a usar ondas de radio como las de Wi-Fi, sino que son similares, pero son microondas. Son ondas más cortas, con otras características, que permiten mayores distancias. Existen las terrestres entre dos antenas, una clásica entre el celular de ustedes y la antena del celular. ¿Sí? En algunos casos, según el tipo de onda y el tipo de transmisión que sean, necesitamos una vista directa entre las dos antenas. Cuando ustedes le ponen una antena de internet en su casa, sí o sí tienen que estar apuntando a la antena emisora que haya en otro punto de la ciudad. Generalmente esas antenas se ponen en un lugar alto para que de la mayor parte de los lugares de la ciudad esté accesible. ¿Sí? Sí. Bien. Y también existen las microondas satelitales, ¿sí? Es lo que se transmite en señales por satélite. El que tenga DirecTV en la casa, las tiene, las utiliza. O sea, para poder tener DirecTV, la antena que nosotros tengamos de DirecTV tiene que apuntar a donde esté el satélite. Yo no puedo poner la antena simplemente apuntando al cielo y listo. No, hay que buscar con la antena, moverla hasta que Y la antena... Sí. Si tenés un árbol, tenés que cortarlo porque no te anda ni que por la poca una ramita delante. Si movés la antena, si se te mueve la antena por algo, no te anda en DirecTV ni a palo. ¿Sí? Bueno, ese tipo de ondas, las ondas que tienen que ver con este tipo de cosas, yo la verdad que no sé si estoy grabando, sí. Generalmente en este tipo de ondas se tiene que ver el emisor y el receptor, o sea, tiene que haber una visión directa, ¿sí? Hay muchas cosas para hablar de antenas y demasiado complejas por ahí. Existen antenas direccionales que son las que apuntan a un lugar, o antenas omnidireccionales que son las que emiten señal a todo alrededor, como por ejemplo la de los routers de ustedes. La antena de los routers de ustedes es como una virome, digamos, un palito y emite señal a todo alrededor, ¿sí? Pero las antenas parabólicas, por ejemplo, como esto que tenemos acá abajo, como este ejemplo acá, esta antena recibe desde un solo punto, ¿sí? Toda la información choca acá y va al centro. Lee desde hacia un solo, si bien no es exactamente un solo punto, obviamente, pero en una única dirección. O sea, si como yo le dije, el satélite no está dentro de ese rango y el satélite estuviera acá, esta antena no recibiría nada. ¿Ok? Sí, sí. Se entiende. Bien, ahora paso a responder lo de la pregunta que hizo Sheila, que es la siguiente. Bueno, lo primero que hay que diferenciar es qué son las redes Wi-Fi, porque Sheila preguntó por qué no andan las redes Wi-Fi los últimos días. Y no es esa la cuestión. Las redes Wi-Fi, salvo las públicas como podemos tener en la plaza o en un supermercado, las redes Wi-Fi es una red LAN, ¿sí? Las redes con señal Wi-Fi son LAN, o sea, son privadas. La red Wi-Fi que tiene cada uno en su casa, Sheila, Dana, Celeste, son privadas y son de ustedes. O sea, que no ande el Wi-Fi significa que ustedes tienen un problema adentro de su casa. Eso es que no ande el Wi-Fi. ¿Sí? Cuando no anda el Wi-Fi va a pasar o que directamente no se pueden conectar o que tienen baja señal. Esos son los posibles problemas que puede tener una red
Wi-Fi como problema del Wi-Fi. O sea, que se alejen mucho del router y entonces no tienen señal, o que por alguna razón el router no emita la señal y ustedes directamente no se puedan conectar. ¿De acuerdo? Eso es un problema de Wi-Fi. Eso es un problema interno de la casa de ustedes. Los Wi-Fi de ustedes son de ustedes, no son responsabilidad de nadie más. Es un dispositivo de ustedes. Si bien puede venir incorporado en el router del cable o de Ethernet, pero es del router para adentro. Por lo tanto, es privado. ¿Ok? Por eso las redes Wi-Fi tienen una contraseña y son de ustedes. ¿Sí? Que haya un problema en el Wi-Fi, que son estos dos posibles problemas que les dije, que tengan baja señal o que directamente no ande, no es lo mismo que decir que no anda Internet, ¿sí? O que no anda la conexión hacia Internet, ¿sí? Así como ustedes dicen, no les anduvo la semana pasada, justamente el jueves que tendríamos que haber tenido clases, no les andaba Internet, no es que no le andaba el Wi-Fi de su casa. El Wi-Fi de su casa andaba perfecto, porque ustedes habrán tenido la señal completa sin ningún problema. El problema es que había problema desde el router para afuera. Si volvemos para atrás en el tiempo, habíamos hecho un mapa donde Internet era una maraña, una telaraña de miles y miles de redes interconectadas, ¿sí? Sí, sí. Hasta llegar a un routercito que es el que le da a ustedes a la casa, y así a cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, lo que estuvo pasando, que pasó en estos últimos tiempos ya 2 o 3 veces, es que se han cortado. Nosotros vivimos en un país del tercer mundo, en una provincia del tercer mundo del país, tengamos en cuenta. O sea, a la provincia no es que llegan 100 troncales de fibra óptica para que la información pueda venir a Crespo por 100 lugares distintos. Básicamente viene por 2, o por la fibra de Gigaret o por la fibra de Ethernet. Entonces, si se corta un troncal de fibra óptica, así como por ejemplo si se cortara, como planteaban el otro día, los troncales de fibra óptica del fondo del océano, hay cosas que van a dejar de andar. Lo que pasa es que lo del fondo del océano, como generalmente va a ser entre Europa y Estados Unidos, posiblemente cuando se corte un cable tienen uno en paralelo que no están usando y que automáticamente se cambian al otro. Acá no sucede eso. Lo que pasó el jueves pasado es que no específicamente de Gigaret, sino de otra empresa que trabaja con Internet, se cortó un ramal grande, importante, de fibra óptica que traía un ramal grande, como si se cortara un troncal de gas o como si se explotara, no sé, una usina eléctrica, que traía la Internet que llegaba en su mayor parte, la que estaba llegando a Crespo. Hace 3, 4 o 5 semanas atrás se había cortado uno de Gigaret, en este caso no sé bien dónde fue, pero hace como 4 o 5 semanas, que fue un viernes, se había cortado un troncal de fibra óptica de Gigaret en Buenos Aires. Entonces lo que pasa es que hay una parte de la red que se va quedando con un servicio o flojo, porque tiene que rodear por muchos más lugares, y los paquetes se pueden perder de camino, o si no hay varios caminos, insisto, porque estamos en el tercer mundo, perdemos la conexión completamente, que fue lo que estuvo pasando acá. Pero repito, eso no es un problema del Wi-Fi, es un problema de Internet como un conjunto, es un problema de un lugar en Internet, ¿sí? Y ustedes en su casa, a ustedes no les andaba, por ejemplo, con la notebook o el celular. Si ustedes hubiesen tenido una compu de escritorio, la enchufaban con el cable al router, tampoco andaba. Por lo tanto, eso ya no es un problema de Wi-Fi, ¿sí? Después los problemas que puede tener Internet, se puede cortar fibra óptica, se puede quedar sin servicio una antena porque se rompió una antena, puede haber un problema con un satélite. Como dijimos, la Internet lo que tiene es que funciona por muchos medios distintos, entonces problemas puede haber un montón. Lo que tiene es que tiene que siempre encontrar la manera de solucionar. ¿De acuerdo? Entonces por ahí creo que eso responde a la pregunta y deja en claro que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes dicen no me anda el Wi-Fi. No me anda el Wi-Fi significa que no anda el Wi-Fi. Otra cosa es no me anda Internet. Sí, hay que bien marcada la diferencia. Me expresé mal, pero se entendió está todo. bien porque a un montón les pasa lo mismo. No sé cómo hicieron para cortar. Pero bueno. Está bien. No, está bien, está re bien la pregunta porque a todos les pasa lo mismo. Todos hablan de no me anda el Wi-Fi. Eso es muy relativo. Claro. No me anda Internet. Después, ¿qué es lo que no te anda Internet? Y pueden ser múltiples causas. Por eso una de las cosas que siempre les dicen, cuando no les anda Internet,
lo primero que hay que hacer es apagar el router y volverlo a prender. Porque se puede haber quedado Sí. quitado, por Sí. ejemplo, el router. ¿Sí? Todas las redes tienen falla y es lo más común, y una de las cosas que nosotros lamentablemente no podemos ver en forma de práctica es ese tipo de cosas. Es lo que nos va a faltar a nosotros porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero este tipo de cosas las podríamos probar en un aula o en el laboratorio de informática tranquilamente, con router, con elementos que... El año que viene lo vemos. Bueno, dale, podemos dedicar algún momento a principio de año en hacer algo de esto. Sí, Está una bien. clase especial Y para ver este porque tema. está bueno que tengan, a mí por ejemplo me interesa que tengan idea y que puedan resolver un mínimo problema sin tener que estar llamando a alguien que le va a cobrar, obviamente. Que puedan tener la mínima noción del funcionamiento de una red y poder detectar un problema, está bueno. Me parece que a todo el mundo le puede servir, ya sea para la casa o para el día que les toque trabajar, no sé, en una oficina, donde les pase lo mismo y sea indispensable que les ande internet. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, más. Entonces, esto cerraría los medios de comunicación. Yo les voy a pasar un pequeño trabajito que son creo que 5 o 6 preguntas, como para que investiguen un poquito de fibra óptica. No es tampoco para que se maten, pero como para que vean los distintos tipos, qué significa el láser, qué características tienen, como para que tengan una noción y vean un poquito y lo tengan, ¿sí? Para no explayarlo tanto yo. Y lo que nos queda, de lo que habíamos hablado al principio, es la parte de los adaptadores de red, que lo vamos a ver ahora rapidito, y después nos queda para la clase del jueves los dispositivos de la red, donde ahí vamos a hablar un poquito de para qué sirven cada uno y ese tipo de cosas, que son los routers, los switch, cosas que los dispositivos centrales, como para que conozcan y puedan diferenciar uno de otro, ¿sí? Bueno, las placas de red o adaptadores de red o NIC o tarjeta de red, se le puede llamar de un montón de formas, es el dispositivo, ¿sí? El dispositivo de hardware que tiene que tener cualquier sistema informático para poder conectarse a una red. Una PC tiene que tener una placa de red. Generalmente esto, la que está a la izquierda, esta es una placa de red Ethernet, una placa de red para redes con cable UTP, ¿sí? Para redes estrella, ¿sí? Que va conectada dentro de la compu con este conector y tiene un conector RJ45 que nos permite acoplarnos al medio de comunicación que en este caso es el cable UTP, ¿sí? Dependiendo del tipo de red que tenga, si es con cable, con fibra óptica, si es inalámbrica, y según el tipo de cable, el tipo de fibra y el tipo de conexión, yo voy a tener que tener una red que se adapte a ese medio. O sea, yo no me puedo conectar a una red con cable si la placa de red que tengo es Wi-Fi. O no me puedo conectar a una red con Wi-Fi con esta placa de red de la izquierda que es para cable. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, en el caso de los celulares y en el caso de las notebooks también, todos los celulares y las notebooks hoy en día tienen placas con conexión inalámbrica o Wi-Fi incorporadas en el interior, que ni siquiera tienen antena exterior, ¿sí? Ya lo tienen incorporado. En el caso de las computadoras, normalmente las PC de escritorio tienen una placa de red para cable. Algunas notebooks también lo tienen a este conector, ¿sí? Las más nuevas del todo no, pero la gran mayoría de notebooks todavía lo tiene. En el caso de la notebook, posiblemente se puedan conectar a redes, ya sea con cable o Wi-Fi. En el caso de las PC de escritorio, solamente con cable, salvo que le agreguemos una placa de estas o alguna plaquita que vienen en forma de pendrive, ¿sí? Que pueden tener una antenita acá, por ejemplo, podría tener esto una antena acá, o no, dependiendo de la calidad o de la potencia del dispositivo. Son Wi-Fi, pero cumplen la función de una antena, ¿sí? No, parece un pendrive, pero en realidad es una antena. Es una placa de red para Wi-Fi, ¿sí? En el caso de los celulares yo no lo puedo cambiar, la placa interna, y si se rompe, se rompió, no sirve más el celular, no sirve más el Wi-Fi del celular. En el caso de la notebook o de las PC, generalmente se puede intercambiar, se puede agregar otra nueva, ¿sí? Esto es muy importante, no existe ningún dispositivo, o sea, todo dispositivo que se quiera conectar a una red tiene que tener un adaptador de red que permita justamente que ese aparato se conecte al medio de comunicación usado. Si la red fuera de fibra óptica, necesitaríamos tener una placa de red
que permita enchufar un conector de fibra óptica, ¿sí? Eso es tan claro como que si yo tengo una licuadora, para poder darle electricidad, tiene que tener un cable donde yo la pueda enchufar la electricidad. Esto es básicamente lo mismo, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, Sí, si sí. yo tengo, Pueden intercambiar. claro, entonces si yo, por ejemplo, vuelvo para atrás y pienso en esta pequeña red, por ejemplo, esta red bus, ¿cuántas placas de red tiene que haber ahí? ¿No tiene que haber una por computadora o no? Correcto, excelente respuesta. Entonces, ¿cuántas serían? 5. Y 5, muy 5. bien. Una placa de red por computadora. Es lo que yo les decía antes. Estos grafiquitos yo hago computadoras. Pueden ser notebook o podrían ser, bueno, en este caso celulares no porque son con cable. Y acá pasa lo mismo. En esta conexión que es en estrella, también necesito una placa de red por cada computadora. Esa placa puede estar incorporada a la compu o si no la tuviese, la tendría que agregar. Entonces, si yo quiero tomar los dispositivos de la red acá, tendría que agregar, además de los 5 segmentos de cable y los 10 conectores, 5 placas de red, que puede ser que estén incorporadas a las compu o no. ¿Ah? Bueno, con esto dejamos por hoy. Lo que nos queda ver es básicamente esto. Los dispositivos a los cuales se pueden conectar las compus en las redes, sobre todo estrella, los tipos de dispositivos diferentes que hay, para qué sirven en cada caso y qué características tienen. Eso es lo que nos quedaría para cerrar la materia y ya terminar el año glorioso que estamos teniendo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? No, no, se entendió todo. Bueno. Muy bien. Qué interesante. Bueno, me alegro. A algunos les puede resultar aburrido, a otros les podrá resultar interesante. La idea no es entrar demasiado en detalle. Ya les subí apuntes de esto como para que lo vuelvan a pegar una mirada en los apuntes. Está lo mismo que yo dije, por ahí más resumido, o en algún caso por ahí más explayado, más explicado. Y bueno, y insisto, me queda darle ese pequeño trabajito de fibra óptica. Después, el jueves cerramos con lo de los dispositivos centrales, le doy un trabajo medio integrador de todo esto. Profe, ¿no se quiere relajar un rato? No dio trabajo todo el año, descanse usted de Pero quiero corregir. cerrar. Pero usted hizo un gran trabajo y nosotros también. Bueno, hagamos una cosa, lo de fibra óptica no se lo doy, pero sí el otro. Bueno, Dale que ¿Negociamos? sea un poco más fácil. No No, tan no, complicado. no lo tengo para mostrarlo. La idea va a ser así, se los cuento. Esperen, dejo de grabar y se los cuento. Dejo de grabar acá.